Levántate en esta mañana y humíllate delante del gran Dios, delante del Todopoderoso. Confiesa delante de Él tus pecados. Pídele perdón. Pídele perdón por lo que hiciste en el pasado, por lo que has hecho en este tiempo, y que su gracia, su misericordia en Cristo Jesús te concedan el perdón en este tiempo y te muestre su gloria. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 6, vamos a leer a partir del versículo 10. La palabra de Dios dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa mañana. Bueno, mis amados, esta es una iglesia perseguida. Sí, y es perseguida casualmente por su lealtad al mensaje de Cristo. Eh, es la iglesia de alta estima en el Señor. De hecho, en el libro del Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, a esta iglesia se le resalta su fe y amor. Óigalo bien. Esa alta, esa gran fe y ese amor, reflejo del amor de Cristo. Una iglesia que permanentemente trabajaba en evangelismo, que trabajaba arduamente ganando almas para Cristo. Óigalo bien. Alguien que trabaja ganando almas para Cristo, sin duda alguna, se ha erigido como un enemigo de las tinieblas. Se ha erigido como un enemigo directamente del diablo. Óigalo bien. Esta iglesia es la iglesia que resistía, es la iglesia que se oponía a los falsos apóstoles, es la iglesia que se oponía a aquellos falsos salmistas, aquellos falsos ministerios que casualmente hoy campean en nuestro tiempo. Óigalo bien. ¿Sabe? Era una iglesia que estaba asestándole grandes golpes a los espíritus demoníacos, a los sacerdotes y sacerdotisas que ministraban a la diosa Diana. Estaba arrebatándole almas permanentemente al fuego eterno del infierno, en el cual se sumerge todo aquel que adora a ídolos o imágenes que no tengan nada que ver con Dios. En Éfeso, la principal deidad era Diana, era la diosa Diana. Así que esta iglesia, al trabajar arduamente en el ministerio de evangelismo y arrebatando almas de las tinieblas para transponerlas a la luz, arrebatando almas al infierno para transponerlas al reino de Dios, entonces era una iglesia perseguida. Por eso dice Pablo, además de todas las recomendaciones que les he hecho, no puedo callar estas últimas palabras, esta última amonestación. No se debiliten. Pablo le había escrito a Timoteo, le escribió a Timoteo que fue pastor de esta iglesia.
Le dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Óigalo bien. Y ahora le dice a la iglesia que pastoreaba Timoteo, le dice, no sean débiles, no sean frágiles. La fuerza no está en ustedes. Ustedes humanamente no tienen poder, autoridad y fuerza para sobreponerse a todos los ataques del enemigo, a todos los ataques de las tinieblas. Ustedes deben tomar fuerzas de la fuente de todo poder. Óigalo bien. Deben tomar fuerzas directamente de Dios. La fortaleza de Cristo. La fuerza del Señor. La potencia del Señor. Por eso lo dice así, hermano. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Tomen fuerza del Señor y aférrense a ese poder. De esta manera pueden estar firmes. De esta manera no tambalearán. De esta manera no trastabillarán y caerán. Aún más, Pablo, que conocía perfectamente la estructura, la vestimenta de un soldado romano, le hace saber a la iglesia cómo tiene que vestirse. Vístanse de toda la armadura de Dios. Vístanse como verdaderos guerreros. No se dejen intimidar del enemigo y de sus armas. No se dejen intimidar del uniforme, de las prendas militares de los soldados romanos que los acosan permanentemente para que adoren a la diosa Diana o adoren al emperador romano. No se dejen intimidar. Ustedes son militantes. Esto es, ustedes son guerreros. Ustedes son soldados de guerra, ustedes son soldados de batalla. No crean lo contrario, lo han venido haciendo sin que lo percibiesen, sin que se dieran cuenta, pero ahora tienen que saber que la guerra, el combate espiritual es constante y permanente. No crean que porque ganaron 2 almas, no crean que porque la casa, los de la casa se han convertido. No crean que esa solamente era la batalla y que esa victoria era todo. Ahora vienen muchas más batallas, ahora vienen muchas más luchas que seguir enfrentando. Sí, óigalo bien. Cuando Dios le dijo a Josué, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será tuyo, le estaba diciendo, tienes que avanzar, no te puedes estancar. Lo estaba mandando a la guerra, al combate, lo estaba enviando a conquistar. Y la iglesia de Éfeso venía conquistando territorio enemigo. Y qué bueno. Pero tenemos que saber que el enemigo no se queda quieto. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, vístanse toda la armadura de Dios. Primero le dijo que tomara el poder, la fuerza de Jesús para vencer. Esta no es la fuerza, el vigor del Cordero. Esta es la fuerza, el vigor de aquel que venció la muerte. Aquel que está en la potestad y en el poder de todo, aquel que tiene autoridad sobre todo, aquel que es rey de reyes y señor de señores. Óigalo bien, vístanse de toda la armadura de Dios, no dejen lugar, no dejen espacio al enemigo. Pero ¿qué es esto, vestirse de la armadura de Dios? Bueno, vístanse de luz. Sí, mis amados, vístanse de luz. Prepárense para la ofensiva y para la contraofensiva. Tomen toda esta estructura militar, colóquense todo en la vestimenta militar y entren en batalla. Óigalo bien.
¿Qué es esto de vestirse la armadura de Dios? Porque he oído a muchos en oración, me he visto con la armadura de Dios porque voy a hacer guerra espiritual. Bueno, Pablo está diciendo que nuestras luchas no son contra carne y sangre, sin lugar a dudas. Pero ¿qué es vestirse la armadura de Dios? Primero dijo que había que fortalecer, tomar fuerza, tomar poder de Jesús. Ahora le dice a la iglesia que se vista como Cristo. Vístanse como Cristo. Pablo le escribió a la iglesia de Roma en su carta en el capítulo 13, versículo 14. Ustedes deben vestirse del Señor Jesucristo y no hagan caso a los deseos de la carne. Eviten los deseos de la carne, apártense de los deseos de la carne, le dice Pablo a la iglesia de Roma. Vestíos del Señor Jesucristo y no caigan en lazos del enemigo. Esto es vestirse la armadura de Dios. Es colocarse el traje de obediencia a la palabra, al mensaje de Dios. Vestirse la armadura de Dios no es simplemente una invocación espiritual, es una acción que revela cuán transformada es la persona, la criatura, desde la perspectiva de la palabra y del espíritu. Tiene que ver necesariamente con el nuevo nacimiento. Óigalo bien, vestirse la armadura de Dios es vestirse del Señor Jesucristo. Sin lugar a dudas, vistiéndonos de Él. Pablo dijo, para el que cree, todo es posible. Vistiéndonos del Señor Jesucristo, no hay forma de que el enemigo nos pueda vencer. Vistiéndonos del Señor Jesucristo, no hay derrota alguna, no hay margen de derrota. Vistiéndonos del Señor Jesucristo, cada parte de nuestro ser quedará blindada para que el enemigo no pueda permearla, para que el enemigo no pueda franquearla. Óigalo bien. Recuerde que cuando Jesús expulsó al espíritu de aquel hombre de Gadara, al endemoniado gadareno, Jesús dijo que no se podía dejar una endija abierta, que el enemigo seguiría intentando y que por donde encontrara una endija, una puerta, una ventana, por donde meterse, vendría él, no solo porque ya sabe que había sido vencido, ya sabe que fue vencido, viene con 7 peores que él, o sea, ya serían 8. Óigalo bien. Así que vestirse esa armadura es no solamente preparar todo nuestro ser para el combate, óigalo bien, sino también habiéndonos preparado para el combate, vestirnos de tal manera que el enemigo no pueda permear, que el enemigo no pueda vulnerar la fortaleza que en Cristo Jesús nos rodea. Yo no sé si usted entiende, pero de una u otra manera, Pablo está diciendo, vestíos de toda la armadura de Dios para que puedan resistir los ataques del diablo. La palabra diablo o diabolo quiere decir adversario, enemigo. Y vestirse toda la armadura de Dios, óigalo bien, nos permite no caer en batalla, no ser derrotados, nos permite estar firmes en esa batalla contra el enemigo. Desde el momento en que usted se convierte a Cristo, usted se constituye en enemigo del diablo. Se constituye en enemigo, adversario del diablo. Sí, y él va a combatir, va a luchar. No descansará para verlo en derrota. De hecho, la palabra dice que Satanás, que es el mismo diablo, Satanás quiere decir el acusador, anda como león rugiente, buscando a quien destruir, a quien devorar, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Y a quién cree que él va a perseguir? ¿A quién va a atacar? El diablo. ¿A quién va a atacar? Es Satanás.
Él no ataca a los de las tinieblas. Él ataca a los que se visten de luz. Él ataca a los que se visten del poder del Señor Jesucristo, a los que se visten de Cristo. Él ataca a aquellos en los cuales ve la imagen viva y clara del Señor Jesucristo. Él ataca a los enemigos de las tinieblas. Él ataca a los hijos de la luz. De hecho, Pablo sigue diciendo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, mi amado, mi amada, Pablo deja claro que nuestra lucha no es una lucha natural. Hay un mundo espiritual que rodea toda esta vida natural que vive el creyente. Sí. Por eso Pablo también invitó a combatir al enemigo, a Satanás, en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia carne, en nuestra propia debilidad. Óigalo bien, su enemigo no es el hermano de la iglesia. Su enemigo no es el vecino. Por eso Jesús dice, amad a vuestros enemigos. Y esto se refiere a las personas de manera natural, a los humanos. Nuestro verdadero enemigo está oculto detrás de los ídolos, detrás de las imágenes. Nuestro verdadero enemigo son los espíritus demoníacos que promueven el odio, que promueven la rivalidad, que promueven las contiendas en derredor nuestro, que nos rodean para vernos derrotados. Óigalo bien. Sí, resistan. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra las potestades. Son grados, óigalo bien, donde se miran abiertamente la estructura de gobierno, la estructura de poder de los ángeles caídos, de los demonios. Sí, de manera particular, eh, Pablo está planteando esta palabra. Sí, así que esto nos recuerda aquella palabra abiertamente, donde la iglesia, luego de haber creído, los creyentes empezaron a quemar los libros de hechicería, de brujería, perdón. Sí, y bueno, y vieron que fueron libres de la maldición, fueron libres de espíritus demoníacos. Esto está en Hechos capítulo 19, Hechos de los Apóstoles capítulo 19, en el versículo 19. La iglesia había practicado abiertamente, los miembros de la iglesia habían practicado abiertamente la hechicería y ellos habían abandonado la brujería, habían abandonado todas estas prácticas contra la naturaleza espiritual a la cual habían sido llamados. Sí, así que ahora habían adoptado la palabra. Entonces deben permanecer en ella, porque mi amado, mi amada, usted y yo debemos vestirnos del Señor Jesucristo. Siempre van a haber ataques espirituales en forma humana. El enemigo nos va a atacar a través del vecino, a través del hijo, a través de la esposa, a través del esposo, a través del jefe, a través del compañero de trabajo. El enemigo buscará muchas formas de atacarnos. Y pensará usted que es esa persona que le está atacando. Son los espíritus demoníacos que nos atacan a través de ellos. Detrás de eso, de esos odios, detrás de esos rencores, detrás de esos maltratos, detrás de esos atropellos, hay espíritus demoníacos atacando. Ahora, usted debe vestirse del Señor Jesucristo. Debe vestirse del Señor Jesucristo, debe vestirse la armadura de Dios, debe tomar del poder de Jesús y así podrá resistir estos ataques diabólicos. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.